Bienvenidos a su programa La Pausa en el Camino. Siempre debemos tener esas pausas con un estudio diario de la palabra, pero busquemos siempre la aplicación práctica para nuestra vida. Estamos desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas. Mi nombre es Álvaro Sousa, pero siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites esta pausa. Ahora queremos que tú nos guíes en ella y que tú nos muestres un nuevo mensaje para este día acerca de la verdadera razón. Guíanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos visto cómo la palabra. La Biblia y la palabra, el espíritu de profecía, es una fuente de autoridad para entender los aspectos teológicos bíblicos. Y desde luego ya hemos estudiado la tradición, la experiencia, la cultura, y hoy vamos a estudiar acerca de la razón. ¿Cuál razón? ¿Qué es la razón? Pues lo que yo creo, lo que yo entiendo, pero yo tengo que buscar el razonamiento correcto tomando a Dios como modelo, porque la verdadera razón le podemos llamar que es el temor de Dios. No el temor de miedo, sino de respeto, de reverencia, porque nos lleva a la sabiduría. Fíjense, el hombre más sabio que ha existido escribió un proverbio muy hermoso. Proverbios capítulo 9 y verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¡Wow! Este fue el hombre más sabio que ha existido. El hombre que aunque pecó, se recuperó. El hombre que nos enseña la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Y cuando yo voy a razonar, yo tengo esa capacidad de pensar y razonar, de analizar las cosas, y para cada acto que voy a realizar, yo tengo que pensarlo y razonarlo. Y para eso yo tengo dos caminos: el camino del mundo o el camino de Dios. Cuando yo vivo en el mundo, voy a estar influido por todo el mundo. Por ejemplo, hablan mucho de cosas como experiencias sensoriales que el enemigo maneja. Hablan mucho del racionalismo, cómo llegar a una conclusión, a una decisión razonando y razonando. No, ese es el camino equivocado. Por eso el diablo nos ha engañado. Hubo un tiempo en que todo era el razonamiento humano, y la razón se ha llegado a convertir en una autoridad para nuestro mundo. Y por eso la gente fracasa. Porque cuando tú razonas como el mundo, no puedes ser obediente a Dios. Eres obediente al enemigo.
Y cuando eres obediente al enemigo, pues él te está engañando. Y él te va a llevar de un razonamiento a otro para que tú caigas en pecado. Por ejemplo, de la palabra, yo puedo sacar muchas cosas razonándolas mundanamente. Y entonces voy a caer en pecado, me voy a apartar de Dios. Pero no, yo tengo que pedir a Jesús que me ayude para incrementar mi temor a Dios, mi respeto a Dios, para que mi obediencia sea para Cristo Jesús y nunca para el enemigo. Porque si yo me mezclo con la gente del mundo, voy a razonar como la gente del mundo. Si yo leo los libros del mundo, voy a razonar como el enemigo quiere. Pero si yo leo la palabra y me baso en la palabra, que es la Biblia y el espíritu de profecía, entonces las cosas pues van a ser muy diferentes. Ahora mi razonamiento va a ser santo. Cuando yo caigo en pecado, yo razono como el pecado. Y yo trato de justificar mis hechos pecaminosos razonando. Pero yo debo someter cada hecho al escrutinio de Dios y todo debe ser en la palabra que nos ilumine, ¿verdad? En la palabra que realmente es la que tiene autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras. En ellas tenemos la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que yo tengo que tomar la palabra para razonar. Pero es un razonamiento con Dios. Es un razonamiento en el temor de Dios. O sea, en la sabiduría de Dios. Por eso, para cada cosa que vamos a hacer, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Debiera ser nuestro razonamiento. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hicieron los grandes hombres de fe de la Biblia? Y cuando yo empiezo a buscar ese razonamiento, entonces Dios me va a guiar a su sabiduría. Y si yo soy guiado por Dios a la sabiduría, yo voy a ser bendecido. Y entonces voy a ir por un camino correcto, por un camino que me lleva a la vida eterna. Pero si yo razono como el mundo y me olvido de la sabiduría divina, entonces voy a hacer un culto a la razón mundana. Y mi culto debe ser únicamente a Dios, donde Él está pendiente de mi vida. Y Él quiere que me acerque a su palabra. Y esa palabra es la verdad. Y me va a guiar la verdad que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad que te llevo a la vida eterna. Así que vamos a pensar en esta pausa que ese camino que es Jesús nos lleva a la verdad y nos lleva a lo mejor en esta vida. Así que de ahora en adelante que nuestra razón sea en el temor de Jehová, en la sabiduría de Dios, que esa es la que me lleva a la vida eterna. Vamos a orar para concluir esta pausa en el camino. Gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú nos das tu sabiduría para que podamos andar en tus caminos. Y ahora, al tener esta pausa, siempre cerca de ti. Y así, Padre, que podamos realmente acercarnos al trono de la gracia y encontrar los oportunos socorros si hemos andado en caminos equivocados. Llévanos por el camino de la sabiduría para razonar como Dios. Te lo pedimos en esta pausa, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén.